Hermanos, muy buenos días tengan todos ustedes. Esto es Tiempo con Dios del día 13 de junio. Vamos a meditar en la palabra de Dios en el libro de los Hechos capítulo 4 de los versículos 13 al 22, donde esta reflexión se titula Dios que obra. Vamos antes a pedir la dirección de Dios. Padre, te doy gracias en esta mañana por el privilegio que nos das de poder experimentar tu misericordia, que es nueva cada mañana, porque grande es tu fidelidad. Gracias, Padre, porque nos permite reflexionar en tu palabra. Háblanos a nuestra vida a través de ella, Señor, y que podamos entender las cosas que tú has preparado para nosotros a través de esta escritura. En el nombre de Jesús. Amén y amén. La lectura de este pasaje es la siguiente. Hechos capítulo 4 de los versículos 13 al 22, que dice: Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban, y le reconocían que habían estado con Jesús. Y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. Entonces les ordenaron que saliesen del concilio, y conferenciaban entre sí, diciendo: ¿Qué haremos con estos hombres? Porque de cierto señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén. Para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosles para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Y llamándolos, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciendo: Juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Ellos entonces les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarles, por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho, ya que el hombre en quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años. La palabra de Dios. En este relato, mis hermanos, vemos a Pedro y a Juan siendo enjuiciados por este Sanedrín. Mas, sin embargo, ellos se quedaron maravillados y sorprendidos de la manera como ellos estaban actuando, de la manera como ellos estaban respondiendo. Ellos sabían y reconocían que Pedro y Juan eran hombres sin letras, era gente del vulgo. Mas, sin embargo, ellos estaban sorprendidos por cómo ellos estaban dando testimonio de lo que había sucedido con este hombre. También estos hombres del Sanedrín paulatinamente se fueron dando cuenta y reconocieron a Pedro y a Juan que ellos habían estado con Jesús. Le reconocieron que habían estado con Jesús. El Sanedrín había enjuiciado a Jesús y habían pensado que todo había terminado con la muerte de Jesús. Mas, sin embargo, ahora veían a estos hombres, a estos discípulos, actuar de la misma manera como su maestro, hablando como su maestro. Este Sanedrín reconoció a Pedro y a Juan que habían estado con Jesús. ¡Qué tremendo es esto! Hermanos, en estos días también, la iglesia, los hijos de Dios, tenemos que ser reconocidos como tales, que nuestra vida, nuestro actuar, nuestro hablar, nuestro vestir, la manera en que nosotros nos conducimos, nuestro carácter, debemos dar evidencia y ser reconocidos ante la sociedad, ante aquellos que nos conocen, que están a nuestro alrededor, que somos hijos de Dios, que somos cristianos. Hermanos, no podemos estar viviendo una vida superficial. No podemos nosotros vivir una vida que no sea de testimonio ante los demás y nos decimos ser cristianos. Es tiempo, mis hermanos, que quitemos ese actuar de nuestra vida, le permitamos a Dios actuar en nosotros para que podamos tener un testimonio impactante ante los demás. Hermanos, no podemos actuar en base a algo que no somos. Hermanos, que Dios nos ayude
para poder reconocer que donde quiera que estemos, seamos identificados como hijos de Dios. ¿Cómo te están identificando las personas que te rodean? ¿Cómo te están identificando tus amigos de trabajo, de escuela, tus vecinos? ¿Cómo te identifican como un verdadero cristiano? Pensemos en esto, reflexionemos en esto y pidamos perdón a Dios si no hemos estado dando un testimonio efectivo que agrade y glorifique el nombre de Dios. Estos discípulos, mis hermanos, estaban actuando en el poder de Dios. Sí, estaban dando testimonio de su Señor. Seguramente que Pedro estaba recordando también aquel momento cuando siguió a su Señor, a su Maestro, de lejos cuando estaba siendo también juzgado por el Sanedrín. Y sabemos que en ese momento Pedro arrebatadamente se levanta y saca la espada y corta la oreja de uno de aquellos hombres que venían a apresar a Jesús. Mas Jesús le dijo: no, Pedro, no es así. Guarda tu espada. Y ahora vemos a un Pedro restaurado y renovado, no sacando su espada físicamente, sino sacando y utilizando la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y en ese momento actúa de esta manera ante aquel Sanedrín. Los pusieron allí en medio de ellos para juzgarles, pero no habiendo encontrado ninguna falta, porque la evidencia estaba ahí presente. El hombre que había sido paralítico por 40 años había estado restaurado por el poder de Dios. Hermanos, vemos aquí también cómo estos hombres quisieron amenazar a los discípulos, quisieron amedrentarlos para que ya no hablaran, para que ya no siguieran compartiendo la palabra, para que ya no siguieran haciendo cosas o predicando en el nombre de Jesús. Hermanos, el enemigo constantemente nos querrá frenar, nos querrá amenazar para que nosotros callemos. Mas sin embargo, tenemos que hablar por todo lo que el Señor ha hecho, por todas las maravillas que hemos experimentado y visto en nuestras propias vidas. No podemos callarnos, no podemos callarnos. Tenemos que compartir el precioso mensaje del Evangelio de Dios. Pedro y Juan no se amedrentaron, siguieron adelante y le respondieron a ese Sanedrín diciéndoles: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. ¡Qué tremendas palabras! Aquel Sanedrín, yo creo que se quedó sorprendido con la autoridad, con el poder en que estos hombres, discípulos de Jesús, hablaban. Quedaron impactados y maravillados. Y de la misma manera Dios nos quiere utilizar en estos tiempos, que prediquemos con la autoridad que Dios nos ha dado a través de su Espíritu, que no nos amedrentemos. El enemigo se opondrá, sí, utilizará muchos medios para detener a su iglesia con tal de que ésta no avance, se quede callada, se quede en las cuatro paredes. Mas sin embargo, tenemos el poder de lo alto. El ejemplo de Pedro y de Juan queda vigente para nuestros tiempos, para que nosotros también lo hagamos. No podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído, lo que hemos experimentado en nuestras propias vidas, lo que Dios nos ha mostrado en el transcurso de nuestra vida como cristianos. Tenemos que compartir el Evangelio. Hermanos, el Sanedrín no pudo hacer nada contra ellos. Les soltaron, les dejaron. Sí, les dijeron, les amenazaron que no hablasen en ese nombre, en el nombre de Jesús. Mas la palabra de Dios corría, se desarrollaba. Mas la palabra de Dios estaba haciendo grandes cosas en la vida de las personas de Jerusalén. Hermanos, la gente glorificaba a Dios por lo que estaba viendo, por lo que estaba sucediendo en aquel tiempo. La gente se agolpaba y glorificaban el nombre de Dios, le daban honra y gloria a Dios por lo que estaban viendo en la vida de aquel hombre sanado y restaurado. Hermanos, que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Tenemos mucho que hacer, tenemos que compartir el Evangelio. Unámonos para eso.
y vayamos en busca de las almas perdidas que tienen gran necesidad de Dios. La palabra de Dios nos insta a hacerlo. Tengamos presente esta palabra en el nombre de Jesús. Amén. Oremos, Padre. Gracias por esta reflexión que tú nos permites hacer en estos versículos de tu palabra. Que ésta se cumpla en nuestra vida. Que esto nos lleve, Padre, a obedecer a ti, Señor. Y que en medio de los tiempos y de la oposición, tu iglesia y tus hijos nos levantemos para ser los instrumentos que tú quieres y muchas almas vengan al conocimiento de ti, glorifiquen tu nombre, Señor, porque solamente tú eres digno. Gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, que Dios les bendiga y que en este día podamos vivir en obediencia a la palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Saludos.